les damos una cordial bienvenida al webinar Estrategias de atención de personas mayores en general e influencia de la pandemia COVID-19 desde la atención primaria, en la cual compartiremos las iniciativas aplicadas en Chile y España. Mi nombre es Antonia Echeverría, soy docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile y directora del proyecto adjudicado por el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, en el cual estamos validando una herramienta de cribado para la detección precoz de la dependencia en personas mayores a través del desempeño de las actividades de la vida diaria instrumentales. En esta investigación contamos con la participación del Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Adultos Mayores y el médico creador del instrumento llamado Cuestionario Vida, quien ejerce en el Servicio de Salud Vasco Osakideya en España. El Cuestionario Vida, del acrónimo Vida Diaria del Anciano, fue creado en España en el año 2006 para ser aplicado desde la atención primaria. A la fecha, ha demostrado no tener sesgo de género y ser una herramienta fiable, sensible y confiable por sus resultados tanto en España como en Argentina, donde fue validado en el año 2016. Su valor agregado consiste en su fácil administración, su breve tiempo de aplicación y su puntuación, la cual, por medio de una escala politómica, permite identificar los estadios intermedios de la dependencia desde la autovalencia a la dependencia total, elemento diferenciador de los otros instrumentos actualmente usados. Además, su aplicación no es exclusiva a una disciplina en particular ni requiere especialización para su uso en población de personas mayores. Este webinar surge de la necesidad de compartir experiencias y aprendizajes en relación a las estrategias de atención que se han aplicado en la red asistencial desde la atención primaria en general y durante la pandemia para mitigar los efectos de esta en la funcionalidad de las personas mayores. Sabemos que la capacidad funcional es el principal indicador y predictor de salud de las personas mayores, dado que evidencia el desempeño y participación de esta en la comunidad. Por lo tanto, queremos conocer qué lineamientos han sido prioritarios, cómo se ha reorganizado la red y sus recursos en pos de la evaluación, intervención y seguimiento de una de las poblaciones más vulnerables y de riesgo ante el COVID-19, donde los periodos de cuarentena, además, han restringido las instancias de participación y vinculación de las personas mayores en y con la sociedad, generando un impacto negativo en la funcionalidad. Entendiendo que la cuarentena como medida aplicada es la correcta y necesaria, ¿cómo se está abordando desde la prevención y promoción de la salud este tema a fin de aminorar dicho impacto y mantener la capacidad funcional de las personas mayores a pesar de las condiciones de vida actual? Antes de presentarles a los panelistas que hoy nos acompañan, quisiera recordarles que todas sus preguntas pueden escribirlas en el chat de preguntas y respuestas que aparece con las letras de Q y A, para que así, terminada la exposición, podamos compartirlas con ellos. Bien, partiré entonces presentando al invitado que no es de la casa. El doctor Iñaki Martín Lesende es médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud de Indapstu, en Vizcaya, País Vasco, España. Profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad del País Vasco e investigador en temas relacionados con la atención de personas mayores desde la atención primaria. Bienvenido, doctor. Y por parte de la casa tenemos a Soledad Ishihara, tecnóloga médico de profesión, quien trabaja en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud en Chile, desempeñando el cargo de jefa del Departamento de Gestión del Cuidado en la División de Atención Primaria. Soledad posee una vasta trayectoria en salud desde la atención primaria y gran expertise en gestión en salud pública. Bienvenida, Soledad. Bien, para conocer los cambios en la atención de las personas mayores, tenemos que interiorizarnos en cómo era esta atención antes de la pandemia, porque desde la llegada del COVID-19 nuestra rutina cambió significativamente, aspecto que se agudizó aún más en la población de personas mayores por ser una población de alto riesgo. Cuéntanos, Soledad, a grandes rasgos, ¿cómo era el proceso de atención de las personas mayores previo a la pandemia desde la red de atención primaria en Chile, por favor? Hola, buenas tardes. Contarte un poco, contextualizarte un poco sobre los datos demográficos de nuestro país.
Chile se encuentra como uno de los países más envejecidos de la región. Ha ido aumentando el envejecimiento de las personas mayores en nuestro país en el último tiempo. La esperanza de vida también ha ido cambiando. Hace un tiempo la esperanza de vida era 75,8 años en hombres, y ya hemos ido aumentando esa esperanza de vida. Para las mujeres la esperanza de vida es de 82 años. Contarte también que por lo general las personas mayores, hay más hombres que mujeres, 63% son mujeres y un 36% son hombres, que dentro de la población censada corresponden al 11,4% de la población, y que tenemos proyectada para este año una cantidad de 2 millones, un poco más de 2.400.000 personas mayores. Es contarte también que en la atención primaria tenemos inscrita una cantidad de la atención primaria en nuestro país, funciona como tiene garantizada a través de una validación de las personas a través del FONASA, y las personas mayores, en nuestro caso, tenemos una cobertura de un 87% de las personas mayores que habitan este país se atienden en atención primaria. ¿Qué significa que sean beneficiarios de la atención primaria? Estas personas están inscritas, validadas y certificadas por FONASA como beneficiario de la atención, y eso implica que en atención primaria tienen garantizada una cartera de prestaciones, que está establecida anualmente por un decreto supremo, y que incorpora y define su financiamiento. Y dentro de este decreto define la cartera de prestaciones, la batería de exámenes que se realizan durante el año, y también el arsenal de fármacos al cual pueden acceder. Dentro de la cartera de prestaciones tenemos las consultas de morbilidad, los controles de enfermedades crónicas, las consultas nutricionales, los controles de salud mental, las actividades en domicilio, las actividades kinésicas, la alimentación complementaria, la atención podológica en el caso de los pacientes con diabetes, pie diabético, y también la atención odontológica. Y además en esa cartera está establecida los programas de salud garantizados específicos para el adulto mayor, como el acceso y el diagnóstico y tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad, la presbicia de los adultos mayores, la artrosis de cadera y rodilla, el Alzheimer, y todos aquellos problemas de salud que no solamente afectan a las personas mayores, sino que a todas las personas de 15 años y más, como la hipertensión arterial, la diabetes, la depresión, la epilepsia, EPOC, asma, hipotiroidismo, todo eso está garantizado en atención primaria. Y sobre aquello, además, están todas las ayudas técnicas que requieren los adultos mayores, si son necesarias. ¿Qué es lo que trabajamos en atención primaria principalmente? Es el fomento a la funcionalidad, el fortalecer y favorecer la funcionalidad del adulto mayor. Tenemos un examen preventivo en atención primaria que lo que evalúa es la funcionalidad y el riesgo de dependencia, y que nos va permitiendo ir haciendo intervenciones con los adultos mayores. Y además tenemos programas de refuerzo. Hay un programa de refuerzo que ha sido muy valorado por las personas mayores. El programa de refuerzo significa que no está financiado dentro de este decreto anual, que lo que hace es financiar las prestaciones de atención primaria. Este programa de refuerzo hubo
financiamiento adicional para todas aquellas comunas que tengan una cantidad importante de adultos mayores y que este es un programa preventivo, es muy valorado por la comunidad y que el objetivo que tiene es prolongar la autovalencia y mejorar y tratar de mejorar la calidad de vida, como el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas para enfrentar el envejecimiento, y aquí lo que favorece también es el desarrollo de redes locales para el abordaje del envejecimiento activo. También tenemos una estrategia que también se incorporó en el año 2019, que es la estrategia de cuidados integrales. Es una estrategia que en el fondo comienza con la estratificación del riesgo de personas, evitando que la población sana se enferme y fortaleciendo la prevención y la promoción de aquellas personas enfermas se mantengan controlados. Esta estrategia de cuidados integrales partió en el año 2019 con las personas mayores bajo control, y se incorporó como un compromiso de gestión del Ministerio de Salud. Nosotros funcionamos con compromisos de gestión basados en el modelo de RIS y en el modelo de atención integral, en que todos los servicios de salud cumplen ciertos requisitos o ciertos compromisos en base a algunos ámbitos que se quiere relevar. Es una forma de evaluar a los servicios de salud. Aquí no hay plata de por medio, no hay bonificaciones de por medio, sino que es la forma en cómo vamos instalando desde el Ministerio de Salud algunas políticas públicas, o cómo se integran o se relacionan algunas políticas públicas. Y dentro de eso, desde el año 2019, tenemos incorporado la estrategia de cuidados integrales para las personas mayores como parte de las políticas que tienen que instalar en todos los servicios de salud. Gracias Sole. Le vamos a dar la palabra al doctor. Hola, buenos días y buenas tardes para algunos, ¿no? Según el país. Lo primero, quería agradecer la oportunidad de participar en este webinar compartiendo experiencias tan interesantes y tener la posibilidad de compartir el proyecto con el cuestionario Vida, con el equipazo que hay ahí en la Universidad de los Andes. Habría que poner en contexto también España desde el punto de vista demográfico, ¿no? Porque es un país con un alto índice de envejecimiento, probablemente en unas décadas sea el segundo país más envejecido de todo el mundo, ¿no? Después de Japón, con una población de 65 más años cercana al 20%, con una esperanza de vida muy alta, ¿no? En mujeres 86 años, en hombres casi 81 años, con un proceso que se da, todo esto es bastante general en los países en desarrollo, ¿no? Un proceso que se está dando de envejecimiento, el envejecimiento, o sea, cada vez tenemos gente mayor, pero más mayor, edades más extremas, ¿no? Y así ya los mayores de 80 años suponen pues el 6% de la población general. Sin embargo, cuando vamos a ver la supervivencia o los años de supervivencia con buena salud, vemos que hay un margen todavía de mejora, ¿no? Que vemos que 4 años aproximadamente, puede ser un poco más, menos, según hombres, mujeres, de la perspectiva total de vida, es con una calidad de vida no saludable, ¿no? Afortunadamente, la gente mayor está con muy buena salud, hasta edades muy avanzadas, pero sí que es verdad que hay un extremo donde no es desdeñable, que son unos años con mala salud. Entonces, la mayoría de políticas, todo esto que puede sonar un poco negativamente, yo creo que las políticas sanitarias lo ven o lo queremos ver más como un reto, ¿no? Una oportunidad de que la población sea más envejecida. Entonces, aprovechando esto, lo importante, y casi todas las políticas, no solo la OMS, sino la mayoría de los sistemas sanitarios,
tienden a orientar casi el objetivo global en aumentar esta esperanza de vida libre de discapacidad o con buena salud, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que se ha mencionado ya, han mencionado las dos personas anteriores, ¿no? De hablar de funcionalidad con la persona mayor. Y hablar de funcionalidad no es gratuito, es que es la mejor manera y dónde acaba y dónde definimos el estado global de salud de una persona cuando estamos hablando de personas mayores. Y hablar de funcionalidad es hablar de multidimensionalidad, no solo lo clínico, lo biológico, sino lo social, lo familiar, lo intrínseco de cada persona, lo poblacional. Hablar de multidisciplinaridad, ¿no? No es una cosa de médicos, enfermeras, sino que es de todo en conjunto, de los propios personas, de la sociedad, del sistema sociosanitario, en definitivo, ¿no? Entonces, esto es algo que ya se estaba comprendiendo y dirigiendo en los sistemas de salud. De ahí una tendencia muy importante que ha habido en los últimos años a la cronicidad, ¿no? Por eso hay programas de crónicos, hay programas de patologías concretas en los centros de salud. Incluso con el envejecimiento, pues florece el tema de la multimorbilidad, o sea, pacientes que ya tienen varias condiciones importantes, la pluripatología, la importancia de la atención domiciliaria para llegar a los pacientes que no llegan, la importancia de los programas al final de la vida, pensando que los pacientes al final de la vida, ya más de la mitad, no son oncológicos, no se mueren por tumores, sino se mueren por todo este proceso mórbido, ¿no? Entonces los sistemas sanitarios, y entre ellos España, incluso estaba reconvirtiendo, creando nuevos recursos, como son los hospitales de crónicos, nuevas categorías profesionales que dependen de la atención primaria o de hospitales, las enfermeras de enlace, de práctica avanzada, pero en los últimos años estaba dando una cosa muy importante, creo yo, que era adecuar todo esto que estábamos viendo a esto que decimos, ¿no? El envejecimiento y sus características, a la funcionalidad. Entonces estaban resurgiendo pues, los programas que tenemos para hacer basados en prevención de personas mayores, pero ya con esta orientación a la multidimensionalidad, al cariz preventivo y concretamente programas dirigidos a un colectivo de personas mayores que con más probabilidad van a perder la función, que son las personas mayores frágiles, ¿no? Luego vamos a tener la oportunidad de hablar al final de estrategias concretas en fragilidad, incluso en etapa COVID, y todo en esta unidad básica de atención primaria, que es lo que más voy a hablar yo, ¿no? Binomio médico-enfermera, pero que trasciende, ¿no? Entonces, en los últimos años estábamos priorizando en los sistemas sanitarios todo esto que orientaba a ganar la esperanza de vida libre de discapacidad. Por eso es tan importante hablar de fragilidad y de detección y manejo de la fragilidad. Por eso es tan importante extender la principal actividad de intervención para ello, como es el ejercicio físico. Por eso es importante centrarse en ciertos síndromes geriátricos, como las caídas, el deterioro cognitivo, y también, sin olvidar, que hay que atender la patología aguda con cierta especialización, porque también es importante en la pérdida de función, ¿no? Y esto sí que es un poco variable, pues por ejemplo el recurso de especialistas en geriatría pues es un poco dispar dentro de las diferentes comunidades, ¿no? Un poco para centrar el tema inicial, esto sería lo que querías poner. Sí, sí, bien interesante lo que nos comparten, porque vemos que existen varios puntos de encuentro entre los países, como los datos sociodemográficos, la esperanza de vida y justamente el cómo extender, como decía usted, doctor, esta esperanza de vida sin discapacidad o sin independencia. Y en el fondo también vemos que hay varios lineamientos y estrategias que se dan de manera similar en este primer contacto con la red asistencial. Ahora, claramente, existe una alta expectativa de conocer entonces cómo, ante una pandemia absolutamente inesperada, se ha transformado la red y sus servicios, con todos los recursos que esto implica, en pos de asegurar la atención y cuidado de las personas atendidas. Y en este sentido, quizás nosotros hemos tenido la oportunidad de anticiparnos un poco más que España, ya que en Europa la llegada del coronavirus fue anterior a nuestro país. Así que ahí también quería darle a usted, doctor, la palabra
en primera instancia para que nos cuente cómo fue el proceso, cómo se reorganiza la red, cómo se prioriza las estrategias a aplicar, cómo se implementan en el fondo dentro de la atención primaria. Muy bien. Yo diría de inicio, bueno, resaltaría algunos adjetivos o calificativos para esta pandemia al inicio, ¿no? Que fundamentalmente era una gran incertidumbre. Sabíamos que estaba pasando algo terrible, que ya lo veíamos venir, pero que fue como muy brusco. Era muy relevante el azote que tuvimos en el colectivo de personas mayores, que eran los más vulnerables, los que más se resentían, y concretamente en España pues hubo un azote inicial con el medio residencial, ¿no? Personas ya con dependencia que vivían en instituciones, ¿no? Y luego también todo esto acompañado pues porque todavía no sabíamos muy bien cómo desenvolvernos de un alto índice de contagios profesionales, que precisamente era uno de los estamentos que había que mantener en pie ante todo este caos inicial, ¿no? Entonces, lógicamente, pues con el sistema de alarma a nivel nacional, regulando un poco las normas, cómo afrontar esto en el menor tiempo posible, pues lógicamente la estrategia principal fue el limitar el contacto asistencial directo con los pacientes, pero incluso el contacto poblacional, entre población, un aislamiento, un confinamiento, ¿no? A la par que aprendíamos un poco cómo protegernos mejor nosotros, los sanitarios y la población en general, ¿no? Entonces, digamos que todo esto desembocaba en que solo existía la COVID, solo había COVID, o sea, todo iba orientado al COVID. Las emergencias, las rutas asistenciales eran COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en los centros de salud? Yo voy a describir mi entorno, porque España se divide en unas comunidades autónomas y aunque estaba todo centralizado, había un cierto margen en que en algunas comunidades autónomas que tienen también gestión de sanitario de su territorio, pues hubiera una variedad de cosas que se hacían, pero generalmente todos, porque nos conocemos, hacíamos lo mismo, ¿no? Lo primero fue establecer unos circuitos COVID, es decir, dar recursos estructurales para procurar no contagiarse y que siguieran. Por ejemplo, en mi zona, pues había unos centros inicialmente dedicados al COVID solo, todo lo que llegaba allí era de riesgo, era transmisible, era COVID, o ya estaban enfermos, ¿no? Teniendo en cuenta que además al principio no había las pruebas diagnósticas con las que contábamos luego era muy incertidumbre todo, ¿no? Y había que tomar mucha protección. Inmediatamente, como había que atender a la población, pues se ponen en marcha otros recursos no asistenciales, fundamentalmente telefónicos. Los centros de salud, y mis compañeros, luego hay alguno por ahí, lo puede corroborar, bueno, tuvieron que trabajar a destajo fuera de los fines de semana porque no se daba abasto. También disponíamos de recursos, por ejemplo, las radiografías, que a veces las radiografías COVID son difíciles de detectar, de diagnosticar, casi inmediatos el informe del radiólogo. Teníamos un servicio de hospitalización a domicilio que nos apoyaba cuando ya se pusieron las pruebas diagnósticas, que fueron casi desde el inicio las primeras PCRs, pero también para seguir pacientes y valorar pacientes en el domicilio. Hacía falta profesionales, porque además había un gran asentismo laboral, porque es que se estaban contagiando mucho los profesionales, ¿no? Y se captaron incluso estudiantes que apoyaban los centros de salud. Tardó un poquito, pero enseguida el sistema de rastreo de personas dedicadas a detectar, romper esa transmisión comunitaria se puso en marcha, ¿no? Se mejoró la protección indudablemente y luego todo esto, pues bueno, para nosotros lo veíamos como un bombardeo, pero teníamos unas directrices, unos protocolos asistenciales que nos indicaban cómo ir haciendo las cosas. Casi pues cada 2 o 3 días teníamos algo nuevo, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo esto en lo que conocemos nosotros de atención primaria y las personas mayores, que es lo que estamos hablando? Pues que bueno, que estábamos relegando todo eso que acabamos de decir que era muy importante, el abordaje de la cronicidad, el abordaje de la fragilidad. La fragilidad es tremendamente importante y luego Soledad de España nos comentará algo, pero
porque la enfermedad, la fragilidad ahora estamos viendo que ha sido, aparte de que tenía peores consecuencias cuando se contagiaba una persona mayor frágil de COVID, la COVID ha sido fragilizante, es decir, durante este tiempo hay un montón de personas que antes estaban muy funcionales y pasan a este grupo de fragilidad tan importante que ahora tendremos que afrontar, ¿no? Y luego el aislamiento, o sea, daros cuenta que si el aislamiento ya era importante como tal, como entidad, ¿no? No os cuento nada que una persona mayor se quede sin el contacto social, sin el apoyo social, sin los recursos sociales que había, ¿no? Y luego sin esa actividad física que tanto estamos diciendo que es lo principal, ¿no? Pero bueno, afortunadamente durante este tiempo hemos aprendido a contrarrestar estos efectos adversos, ¿no? Luego podemos hablar en las preguntas y bueno, cada vez que disminuía un poco una ola pandémica, se intentaba aumentar la actividad programada por otros procesos, la actividad presencial. Lo que pasa que como hemos tenido 4 etapas de alzamiento otra vez del brote, pues ha sido muy difícil mantenerlo, ¿no? Sí que algunas comunidades, y bueno, el teléfono es un medio telemático, es un medio de TIC, ¿no? De nueva tecnología, pero ha habido experiencias en comunidades más concretas de intentar ejercitar a las personas mayores en sus domicilios a través de medios tan comunes para ellos como es la televisión. Se ha intentado dentro de todo este confinamiento, pues, intentar favorecer el contacto con las personas mayores, que al principio era imposible, pero cuando una persona mayor ya estaba muy mal y se estaba muriendo, afortunadamente había una posibilidad con medidas extremas de protección de estar con ellos, pero no solo entonces, sino que se habilitaban en las etapas de un poquito de descanso de tanto confinamiento, unos horarios para personas mayores con más amplitud para que pudieran pues, socializarse en lo que se podía y sobre todo hacer ejercicio. Y luego en temas como la fragilidad, que nos estábamos dando cuenta que es tan importante, incluso desde el Ministerio, y luego hablaremos, pues se ha abordado este tema en la fragilidad. Afortunadamente ahora estamos con la vacunación, que parece que ha sido lo que más efecto positivo ha tenido. Y bueno, sí me interesaría mucho conocer cómo ha sido todo esto en Chile. Bueno, en nuestro país nos pasó algo similar a lo que comenta el doctor. También fue algo imprevisto, tuvimos que reconvertirnos, mucha urgencialización, todo era COVID en una primera instancia, pero fuimos decantando un poco. Y lo primero que se hizo, nosotros partimos con los primeros casos de COVID en marzo del año pasado, y hubo una resolución en que protegía un poco a los adultos mayores, que claro, si bien en el fondo los tenía expuestos, para no exponerlos al riesgo, en cuarentena, toda aquella persona mayor de 80 años tenía que hacerse las atenciones en domicilio, tuvimos también otras consecuencias de aquello. Y como atención primaria, también entregamos orientaciones para reorganizarnos, porque todos los centros de salud tuvieron que reorganizarse. Estaba todo principalmente hacia la atención de COVID y todos los problemas agudos sanitarios. Y allí se realizaron algunas orientaciones o recomendaciones para que todo el país pudiese funcionar de la misma manera en atención primaria, y ahí hubo reconversión de equipos, en que en el fondo todos nos reconvertimos a la atención de COVID, pero no dejamos a los adultos mayores sin su atención. Allí ellos fueron priorizados dentro de... y la idea era poder entregar atención en domicilio.
lo más que pudiésemos, mantención de entrega de medicamentos de uso crónico, por ejemplo, y de alimentación complementaria, tanto para las personas mayores como para aquellos pacientes que estaban con dependencia severa. En su domicilio se reconvirtió todo el personal para hacer refuerzo de toda esta atención en domicilio, principalmente en las zonas rurales. En nuestro país es un país que tiene una gran diversidad, una gran cantidad de población rural, y la idea era llegar a aquellas personas que no tuviesen mucha red de apoyo. Ahí nosotros trabajamos mucho con el intersector, tanto con Senama, con Senadi, para poder trabajar y poder llegar hacia aquellos personas que no tuviesen redes con los municipios principalmente. Nos tocó mucho ver dentro del comienzo de la pandemia muchos adultos mayores que no tenían redes de apoyo, en que hubo que hacer redes para poder ir en su ayuda con los municipios para alimentación, por ejemplo, para útiles de aseo, pañales, por ejemplo. Y allí una de las estrategias que más se reforzó en atención primaria fue la atención domiciliaria, tanto para atenciones complejas como para atenciones simples. Y lo que hicimos también con muchísimo, y tuvimos que empezar a trabajar en la alfabetización digital de los adultos mayores, fue un tema que hubo que trabajar muchísimo en ellos, porque muchos de ellos no tenían la tecnología adecuada para poder llegar hacia ellos. Y como les digo, nuestro principal tema fue el trabajo intersectorial con Senama principalmente, el trabajo con los establecimientos de larga estadía, y la atención primaria tuvo mucho contacto y coordinación con los establecimientos de ELEAM, que le llamamos nosotros, para que tener un seguimiento constante de aquellos residentes que allí estaban, y si había del testeo de aquello, de la trazabilidad de aquello, para evitar que en el fondo pudiesen tener consecuencias más graves. Allí Senama puso en esa oportunidad, el año pasado, en aquellos casos en que se produjese el contagio por COVID, puso residencias espejo para poder sacar a los adultos que allí estaban a otras residencias y evitar el contagio del resto. También, bueno, una de las cosas que también se trabajó una vez que empezó a bajar, nosotros ya ahora estamos en la segunda ola, pero una vez que empezó a bajar el contagio, también desde la División de Atención Primaria se entregaron recomendaciones como para poder reconvertir o empezar a avanzar o reactualizarnos en cómo poder atender a nuestros beneficiarios una vez que fuésemos avanzando en las fases del plan paso a paso. Y ahí se determinó que en realidad la evaluación funcional de nuestras personas mayores se hiciese en fase 4, y partimos con la vacunación, que ha sido bastante exitosa en nuestro país, y partimos principalmente por aquellos personas mayores de mayor edad. Ya llevamos un avance importante, llevamos un 89% de avance en personas mayores de 65 años y una cobertura de un 87% al día de ayer. Ha sido bastante exitoso, y eso ahí la atención primaria ha puesto bastante recursos para poder vacunar a una cantidad importante de personas. Como consecuencia, al igual que lo que plantea el doctor, nosotros hubo una gran disminución de
controles de pacientes crónicos, porque la atención en domicilio es mucho más costosa que la atención presencial. Descompensación de pacientes crónicos, reducción de muchos índices, y reducción de una cantidad de prestaciones importante, y la verdad es que los recursos principalmente se reconvirtieron y se fueron una gran cantidad a la atención de pacientes COVID. Pero aunque todo eso nos pasaba, igual tratamos de seguir trabajando en el tema de previniendo el tema de la funcionalidad de los pacientes, y comenzamos a trabajar desde allí en el piloto ICOP, que lo estamos trabajando en algunos servicios del país, que la idea es, en el fondo, fomentar el envejecimiento saludable, como lo mencionó el doctor, no solo desde el contexto físico, sino también en lo cognitivo, en lo psicológico, en lo social, y estamos trabajando allí en algunos servicios del país como un pilotaje para poder tratar de incorporar esto en el resto del país. Muchas gracias, Soledad. Extraordinario lo que comparten, y llama la atención cómo ante la necesidad surgen ideas de repente creativas y absolutamente innovadoras, como comentaba a lo mejor el doctor, esta posibilidad de poder difundir programas o servicios que permitan estimular a personas mayores a través de canales televisivos, o cómo se ha ido tomando la digitalización, y en el fondo como una herramienta básica hoy día para la atención en salud. Yo creo que ahí hay un desafío grande, al menos en Chile, con el tema de la alfabetización digital de nuestras personas mayores, por además nuestra diversidad geográfica y nuestra dispersión, en el fondo, como poblacional en el territorio. Así que yo creo que esos son estrategias desafíos que ya se instalaron y que vamos a tener que ver cómo eso se sigue implementando y aumentando en cobertura. Ahora, yo creo que o nos gustaría poder ir, en el fondo, focalizando cuál estrategia o cuál acción ustedes creen que pudiesen compartir, considerando que fue una buena práctica implementada en el país y que ha demostrado un alto impacto, o por su innovación o por su efectividad. Claramente la vacuna es una estrategia que conocemos que ha sido efectiva, y eso estamos todos muy contentos de que así sea, promoviendo además que más gente se vaya a vacunar, por supuesto. Pero ¿cuál sería la estrategia que ustedes creen que pudiesen en el fondo compartir y profundizar, que hayan considerado exitosa en este tiempo, que nos puedan compartir? Soledad, si te damos la palabra. Sí, la verdad que la vacuna ha sido un tema exitoso para nosotros, y tiene que ver principalmente porque yo creo que la fortaleza que tiene el tema de nuestro sistema de salud, que estamos estructurados desde un ministerio que es un ente rector y que imparte todas las políticas, y que esas políticas se tienen que instalar a nivel nacional en los servicios de salud. Es una fortaleza para poder trabajar el tema de cualquier tipo de política, y en esto la vacunación fue realmente un tema que la atención primaria, como está acostumbrado además a trabajar en campañas de vacunación, esto fue algo que fue fácil, no digo fácil, pero favoreció en el fondo la instalación de poder trabajar y lograr cobertura rápido, y que nos ha permitido de alguna manera ir disminuyendo la mortalidad de las personas mayores por COVID. Y eso está demostrado en las hospitalizaciones por COVID y los pacientes. El otro tema que efectivamente, como tú lo mencionas, para nosotros ha sido un desafío que se va a quedar con nosotros, es la digitalización.
El poder incorporar, si bien veníamos trabajando la telemedicina como parte de las estrategias del Ministerio de Salud, en algunos ámbitos o en algunas especialidades, la atención remota o en varias especialidades, en varios ámbitos de nuestro quehacer en atención primaria, como salud mental, los controles de seguimiento, la atención incluso en algunos programas como la actividad física, ha permitido poder avanzar y poder estar en contacto con nuestro beneficiario. Pero también el año pasado tuvimos todo un desafío del poder alfabetizar a las personas mayores. La tecnología con la que cuentan no era la adecuada para poder conectarnos, y muchas veces, como anécdota, era la vecina de la vecina la que le prestaba un celular para poder conectarse y poder estar en su atención, pero también desde la participación de la comunidad en esto, ellos a través de muchos foros, mucha capacitación a distancia, lograron acompañar también en este proceso y de poder difundir las estrategias que se estaban utilizando en sus comunidades. Fue un gran desafío y yo creo que todavía nos queda mucho más por la diversidad que tiene nuestro país. No es lo mismo estar aquí en Santiago a estar en regiones en que tenemos mucha ruralidad, mucha posta de salud rural. Nosotros tenemos un país que tiene servicios de salud en que solo cuentan atención primaria con postas de salud rural. Tenemos más de 1.200 postas, y si sumamos a las estaciones médicas rurales son una cantidad importante, y además tenemos que considerar que en la ruralidad las localidades o la gente que vive en esas localidades son principalmente personas mayores, porque la gente joven emigra, y ahí ese es un desafío que tenemos donde tenemos que llegar. Para nuestra autoridad, nuestro subsecretario, una de las cosas que nos ha pedido es que podamos iluminar, como nos dice, la mayor cantidad de postas. Este año ya logramos llegar a 358 postas que podrán acceder a 5G, por ejemplo, y poder tener el contacto. Eso nos permite poder llevar telemedicina a través de salud digital del Ministerio de Salud, y poder iluminar a una cantidad de postas importantes. Nuestro desafío es poder llegar a una cantidad mayor, ojalá a todas las postas, pero sabemos que ahí hay deficiencias que tienen que ver con la conectividad, pero ese es un gran desafío para nosotros. Y lo otro es seguir incorporando como desafío el ICOP en ya estamos bastante avanzados, estamos haciendo un trabajo muy de la mano con CENAMA, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para poder incorporar esta estrategia a nivel nacional. Vamos a ir gradualmente incorporando los servicios para poder trabajar desde la integralidad, como dice nuestro panelista, podamos ir incorporando más servicios en este proceso, y reforzar para nosotros la estrategia de cuidados integrales basados en el riesgo. También ha sido una estrategia que hemos ido incorporándola gradualmente en todos los servicios de salud. Partimos por las personas mayores y ha sido bastante valorada por el beneficiario, por el usuario que tiene acceso a esta estrategia. Así es que para nosotros son unos grandes desafíos.
Y comentarles también que dentro de, para su incorporación, los adultos mayores o la atención en adultos mayores, como les mencioné, es un COMGES, que es un compromiso de gestión de cada servicio de salud, y además está incorporada en la evaluación de alta dirección pública de los directores de los servicios de salud. Por tanto, es una forma en que podamos instalar y que podamos avanzar en la instalación de estas políticas en nuestro territorio, en todo el territorio. Así es que igual tenemos algunos desafíos, como por ejemplo el incorporar dentro de este modelo de atención en que está los cuidados integrales. Nosotros no tenemos geriatras en atención primaria y es una debilidad que tenemos. Y a través del modelo de salud familiar también queremos incorporar todo lo que es el proceso de acompañamiento de los cuidados paliativos, por ejemplo, en personas mayores. Así es que estamos en eso, tenemos harto desafío por delante. Sí. Y queremos seguir avanzando en esto. Sabemos que cada vez se nos va envejeciendo más la población, pero queremos avanzar en él y trabajar. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Soledad. Doctor. Sí, bien, yo voy a ser muy concretito porque luego me gustaría ceder la palabra a mi compañera Soledad, pero yo diría dos aspectos importantes que hay que retomar. Uno de ellos es, yo creo, la importancia, que se ha quedado patente, de la atención primaria como centro de la asistencia sanitaria, ¿no? Hemos tenido un bombardeo, que es lógico también, de todos los pacientes ingresados, los que se morían, los que están en la UCI, como un indicador de cómo iba esto, la presión asistencial cuando ya ampliaban las camas de UCI o llegaban a un límite, ¿no? Pero la verdad es que hay que ver la realidad de lo que ha pasado en atención primaria, que es donde fundamentalmente se ha atendido la mayoría de esta pandemia, con una sobrecarga incansable, que una situación tan grave como ha sido esta ha dejado patente algunas carencias de las cuales tenemos que sobrepasar y hacer de verdad una atención primaria centro de asistencia sanitaria y primer contacto íntimamente relacionado con la población, con todos estos problemas que estamos hablando que trascienden la propia clínica asistencial, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay que centrarse en hacer un esfuerzo en retomar, no olvidar las líneas que estábamos siguiendo antes de la pandemia, ¿no? El enfoque a la funcionalidad, el centrarnos en programas y en actividades que realmente han demostrado que tienen efectividad, como es la fragilidad o el potenciar el ejercicio físico, o incluso estos sistemas que estaban avanzando de una verdadera, porque a veces no es así, verdadera sistemas integrados de salud, ¿no? Donde el centro es el paciente, es la comunidad, son las propias personas, ¿no? Y todos tenemos que centrarnos en mejorar su salud, ¿no? Entonces son las dos cosas que yo creo que son trascendentes. Atención primaria, fortalecer y que vuelva a ser un centro efectivo de toda la asistencia general poblacional, y luego el seguir por este camino de funcionalidad, fragilidad, ejercicio físico. Y sí me gustaría en este punto pues cederle la palabra a Soledad Justo, que es la coordinadora del grupo de trabajo de fragilidad en el Ministerio de Sanidad español. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a la organización también por invitarme a participar. Y bueno, como dice Iñaki, sobre todo queríamos comentaros cómo organizamos desde el Ministerio de Sanidad la promoción de la salud y la prevención fundamentalmente, que es lo que hacemos desde mi subdirección, y especialmente las personas mayores, ¿no? Brevemente, como ha comentado Iñaki, España es un país descentralizado, las competencias de sanidad están prácticamente todas en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Sanidad tenemos competencias en sanidad exterior, en medicamentos y sobre todo lo que es la coordinación y la armonización, ¿no? Como ha dicho Iñaki, aunque cada comunidad autónoma es soberana y tiene sus propios presupuestos y actúa, sí que hay una coordinación y se trata de homogeneizar la atención en todo el territorio. Durante la atención a COVID, por ejemplo, pues se ha coordinado desde el Ministerio de Sanidad
las recomendaciones y los protocolos hacia la enfermedad que se realizan siempre en coordinación con las comunidades autónomas y con las sociedades profesionales. ¿Cómo trabajamos la promoción del envejecimiento saludable? Pues la trabajamos en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, que se aprobó en 2012, y está en el marco de otra estrategia, que es la Estrategia de Atención a la Cronicidad. Esta Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención aborda los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles: el tabaco, el alcohol, la actividad física, la alimentación. Trabaja por entornos, en el entorno sanitario, en el educativo y en el local, y aunque abarca toda la población, prioriza dos poblaciones: la infancia y las personas mayores de 50 años. Con esta perspectiva de curso de vida y pensando siempre en la promoción de un envejecimiento saludable, pues desde la infancia se hace promoción de estilos de vida saludables. En las personas adultas se realiza valoración de estilos de vida y consejo integral en los los factores de riesgo más importantes de enfermedades crónicas. Como ha dicho Iñaki, es fundamental la atención primaria. Todas nuestras acciones se centran en atención primaria como motor de todas ellas, ¿no? Y particularmente en la población de personas mayores, una de las actividades priorizadas en esta estrategia es la detección precoz y abordaje de la fragilidad. Tenemos un documento de consenso que se elaboró con las comunidades autónomas y con las sociedades científicas, a través del cual se realiza cribado de fragilidad con pruebas de ejecución, se realiza una valoración multidimensional y posteriormente se recomiendan intervenciones fundamentalmente en ejercicio físico multicomponente. Durante la pandemia de COVID, todo esto se vio interrumpido y desde el grupo de trabajo vimos la necesidad de elaborar unas recomendaciones para adaptar esta medida, ¿no?, que está implementada en prácticamente todas las comunidades, si bien no siempre literalmente, con adaptaciones a cada contexto, ¿no? Vimos la necesidad de adaptarla a la situación de pandemia, ¿no?, y de adaptarla a la no presencialidad, porque no era fácil acudir a los centros de salud y no era recomendado, digamos. Entonces se hizo una adaptación con un cribado telefónico, con la herramienta Frail, y también se hicieron recomendaciones de intervención no presencial. Como ha dicho Iñaki, pues hay experiencias en diversas comunidades, pues bien de ejercicios a través de la televisión o de internet, o incluso en alguna comunidad se intentó hacer de videoconferencia, llamadas telefónicas a las personas. Bueno, hay diversas iniciativas que se han transmitido en este documento. Y también se incluyó en la detección de estas personas frágiles en la comunidad, no solo en atención primaria, sino en otros sitios de la comunidad, como pueden ser residencias, centros de día o cualquier otro dispositivo, pero siempre en coordinación con atención primaria, ¿no? Siempre remitiendo a esas personas con sospecha de fragilidad a atención primaria, que es el centro, ¿no?, de la atención. Y luego, para finalizar, para no entretenernos mucho más, ¿qué retos de futuro tenemos, ¿no? Pues bueno, ya desde antes de que llegara el COVID, en el grupo de trabajo elaboramos una hoja de ruta, ¿no?, de qué queríamos que fuera la atención a la fragilidad para promover un envejecimiento saludable. Se elaboró en el marco de una acción conjunta europea, o sea, diversos países de Europa elaboraron sus hojas de ruta y en España tenemos la nuestra, ¿no? En esa hoja de ruta básicamente buscamos mantener la fragilidad y potenciarla como una prioridad de salud pública en nuestro país. Abordamos tanto el abordaje individual como el poblacional de la fragilidad, los cuidados integrados y coordinados que estamos hablando, y también, aunque no son competencia nuestra, tanto la investigación como la capacitación de los profesionales, ¿no?, en prevención de fragilidad y en estrategias para promover un envejecimiento saludable. Y ahora, por ejemplo, en el marco de esa hoja de ruta, pues estamos inmersos en la actualización de este documento de cribado de fragilidad, ya que se realizó en 2015 y bueno, en el grupo de trabajo estamos actualizándolo con las nuevas evidencias y próximamente lo tendremos publicado, probablemente para final de año, principios del año que viene. Y bueno, con esto finalizo y si hay alguna pregunta, pues la contestamos posteriormente. Gracias. Gracias a ti, Soledad, por tu intervención.
Sí, la verdad es que ha sido extraordinario poder conocer las distintas estrategias y los desafíos, como digo yo, que llegaron durante la pandemia y aquellos que ya se visualizaban de acuerdo a la proyección en el fondo de las personas mayores y cómo se van abordando desde cada uno de los países, como por ejemplo esta hoja de ruta que mencionas, Soledad, respecto a la fragilidad y cómo la fragilidad tiene un impacto en la funcionalidad y no solamente en la funcionalidad desde el punto de vista biológico o físico, sino que también desde cómo eso luego redunda en la participación y en el desempeño de las personas mayores en la comunidad, porque al final no sacamos nada con tenerlos absolutamente bien desde el punto de vista físico si es que se aíslan en sus propios hogares y no participan y no se vinculan con la sociedad. Y dentro de eso justamente existe una pregunta que mencionan y dice si ha existido alguna estrategia para mantener justamente esta participación social de las personas mayores dentro del contexto de la pandemia. ¿Cómo se ha implementado? Si ha sido en relación a tecnologías o cómo han hecho que las tecnologías sean más accesibles para favorecer esta participación social de las personas mayores. Le doy la palabra a quien quiera comenzar. Yo puedo contestar lo que ha pasado en nuestro país y efectivamente uno de los temas que se trabajó muchísimo durante la pandemia fue el tema de ir informando a la población de lo que estaba pasando a través de distintos foros en los que participaban los directivos de los servicios de salud como la subsecretaría de redes incluso. Y dentro de eso, una de las cosas que fue saliendo dentro de esos diálogos participativos que le podemos llamar, fue el poder estar más en contacto con la comunidad, con la dirigencia comunitaria, para que ellos pudiesen informarles sobre lo que estaba pasando, cómo pudiesen hacer prevención respecto a la enfermedad del COVID, y cómo ellos pudiesen ayudarnos también a difundir esta medidas preventivas, como también que nos pudiesen ayudar en el poder informarnos respecto de vecinos o de beneficiarios o de personas mayores que pudiesen estar en algún problema y que pudiesen usar las redes. Se hizo durante todo el año una cantidad importante de estos diálogos, de capacitaciones. Cada servicio de salud a través de participación social incorporó esta herramienta como para poder estar cerca de la dirigencia social y poder apoyarnos en ello, en las estrategias que se estaban haciendo, en la información que pudiésemos entregar hacia la comunidad. Buenísimo. Doctor. Sí, yo diría que en una situación de restricción de relación, pues es muy difícil, ¿no?, que exista una participación social, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se han hecho esfuerzos, ¿no? Yo creo que, enlazando un poco con las nuevas tecnologías, el hecho de potenciar la comunicación a través de los móviles entre las familias, entre las personas, ha supuesto un avance importante, y hay que tener en cuenta que, bueno, gran parte de la población mayor maneja habitualmente al menos un móvil, ¿no? Y sí que también se ha hecho un esfuerzo en mantener los mínimos nexos de las personas mayores en esta relación social, que generalmente era la familia, los cuidadores más cercanos, ¿no? Pero esto ha sido muy importante, que la propia ley, la legislación permitiera trasladarse a las personas que atienden o que conviven o que pueden ayudar a las personas mayores, ¿no? Y también ha habido buenos ejemplos de participación social en la comunidad, de personas que han acompañado a personas que estaban solas o que les han ayudado con las tareas más habituales, ¿no? O sea que, lógicamente, la restricción ha sido para todos, igual los que más la han sufrido han sido las personas mayores, que curiosamente yo creo que se han adaptado muy bien, y eso lo hemos visto ahora que estábamos saliendo de la gravedad de la pandemia, ¿no? Que muchos de ellos no tienen una vivencia tan mala de ese aislamiento porque han sido capaces de mantener una cierta relación como personas que igual teníamos o tenían una actividad mayor en la sociedad y que se han resentido más, ¿no?
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, respecto a eso mismo, enlazando un poco lo que usted comentaba, doctor, hay otra pregunta que en el fondo pretende reflexionar, en realidad, de si las medidas tomadas, podríamos decir que se consideraron o se consideran viejistas o discriminatorias en relación justamente a que cuando se toma esta decisión de la cuarentena, que claramente fue para todos, no fue exclusiva para las personas mayores, si se tomó en consideración justamente que existían pocas redes de apoyo de este acceso a los recursos ya por parte de las personas. Justamente, bueno, en Chile las personas mayores en general no todas tienen un acceso a un teléfono o porque la conexión a Internet tampoco es tan extensiva a nivel nacional. Entonces, es como, ¿cómo consideran ustedes? O sea, ¿hubo algo de viejismo, de discriminación? ¿Cómo se contempló esto pensando justamente en las características de esta población en particular? Hombre, desde el punto de vista nuestro, yo creo que no existe. Hemos tratado de que esa discriminación igual de capacidad tecnológica sea lo menor posible, ¿no? Y nos hemos centrado y hemos manejado las mismas medidas pues para casi todos. Por ejemplo, una cosa, nosotros hemos aprendido a lo largo de la pandemia a hacer, si quieres, telemedicina, que es algo tan sencillo como aprender a valorar los pacientes a través del teléfono, pero incluso hemos hecho una telemedicina muy activa llamándoles enfermería cada día, nosotros si algo cambiaba, cada 3 días, pero incluso dotando de pulsiosímetros, que era algo que adquirían ellos, porque el sistema sanitario pues, no tenía capacidad o medios o lo que fuera. Pero las personas han aprendido a controlar un poco su respiración, los síntomas de alerta, tener un pulsiosímetro en casa, tener un teléfono muy directo, que eso es algo que no hemos mencionado, pero la mayoría de las comunidades en España, y por lo menos la mía, tenía un sistema exclusivo telefónico para todas las dudas que había de COVID, ¿no? Y desde luego, si alguien ha necesitado más estos medios de comunicación, recursos tecnológicos, pulsiosímetros, saber cómo está mi oxígeno, han sido las personas mayores porque han sido el punto más crítico, ¿no? Cuando los dejábamos en casa, que también es otra cosa, que podía existir el criterio de una persona mayor, sobre todo si tiene varias patologías o tiene más riesgo, es mejor mandarle al hospital, pero la verdad es que hemos tenido personas de 90, de más años, de 70 en sus domicilios, controlándolos sin verles o habiéndoles visto en una consulta específica de COVID donde haces 2 o 3 cosas y decides si lo mandas o no. Y bueno, yo creo que si se podían quedar en casa era porque había suficientes recursos. O sea, es la discriminación, pues no lo sé, no sé. Nosotros hemos tratado desde luego que no hubiera mucha porque era la salud de las personas todas por igual, vamos. Por supuesto. No sé, Sole, si quieres complementar algo más o pasamos a Sí, la siguiente pregunta. sí, aquí en Chile, igual, al igual que en España, también fue un tema para la población en general, pero principalmente no por un tema de discriminación, sino más bien por un tema de protección con las personas mayores. Eh, y allí lo que hicimos fue mucho atención remota, en el fondo, seguimiento remoto, llamados telefónicos, pero sí estoy de acuerdo que efectivamente en algunos casos nos dimos cuenta de que algunas personas mayores no tenían redes. Y ahí tuvimos que nosotros también, como atención primaria, incorporar o hacer valer las redes que existían tanto en los municipios, en el Senama, en el Senadi, lo que fuese para poder tratar de apoyar a estas personas que estaban solos, que no tenían redes. Y por otra parte, esta atención a distancia o atención remota o los controles de seguimiento remoto nos permitió también incorporar aquí la parte de salud mental, el ámbito salud mental importante en el proceso, en que a través de atención remota estuvieron muy en contacto con aquellas personas que lo necesitaron. Buenísimo.
Y acá hay una pregunta bien interesante, que quizás tampoco existe la respuesta, o sea, no va a existir la respuesta obviamente correcta, pero a ver si es que se ha planteado, si está en discusión, si se ha conversado. Es considerando el deterioro funcional inminente que vendrá posterior a la pandemia, cuando, bueno, al menos en Chile estemos en el paso 4, ¿verdad? Donde ya podamos tener libertad. ¿Existe algún plan de reactivación funcional para las personas mayores? Que en el fondo, como les digo, que no necesariamente personas que hayan estado contagiadas, sino en general para la población. Nosotros tenemos un plan de reactivación de las atenciones que van de acuerdo al paso a paso, pero se les ha ido solicitando a cada servicio de salud la planificación de sus actividades de acuerdo de la fase en que van, en que está cada comuna de su territorio. Y ahí se definen todo el tipo de atención por curso de vida, y cuáles de aquellas, dependiendo del paso o de la fase en que está cada comuna, es si se hace presencial o en atención remota. Eso está establecido desde el año pasado, se vino trabajando desde la atención primaria, desde la división de atención primaria, y se le pidió a todos los servicios de salud que pudiesen ir actualizando este tipo de atenciones dependiendo de la fase en que se encuentra su territorio. Doc o Soledad Justo, no sé si quieren comentar algo. Sí, bueno, yo creo que un plan específico como tal no hay. La esperanza es el poder ir retomando poco a poco las actividades que ya se hacían antes, ¿no? Que como hemos comentado, pues ya había intervenciones, por ejemplo, de actividad física multicomponente para personas con fragilidad, o intervenciones de actividad física para personas mayores en general, ¿no? Que poco a poco, pues según podemos ir abriendo, aquí ya no estamos en cuarentena, ya podemos salir a la calle de momento, esperemos. Y bueno, todo eso se va retomando, ¿no? Y al final, cuanto más volvamos a la normalidad, podemos volver a todas esas iniciativas que ya teníamos, muchas de ellas que provienen del entorno local. Aquí los municipios, porque también recordemos que no todas estas iniciativas vienen del sector salud, ¿no? Por ejemplo, muchas iniciativas de actividad física pues vienen del sector deportivo, de los polideportivos, de los centros de mayores. Y todo eso poco a poco se va retomando, ¿no? Y más que un plan específico, yo creo que es el volver a esa normalidad que teníamos, en el que ya se realizaban muchas de estas actuaciones. Buenísimo. Doc, no sé si quiere complementar algo. No, yo creo que se ha definido bien, ¿eh? O sea, hay que retomar todo esto de deterioro funcional incipiente, el prevenir, ¿no? Ya hemos dicho también que es algo que se puede prevenir, la fragilidad. Luego estás previniendo aspectos que te van a llevar a un deterioro funcional, ¿no? Y centrarse sobre todo y dejar un poco, yo creo, en la asistencia de hacer cosas que estamos haciendo que igual no tienen tanta efectividad, y centrarnos en 2 o 3 aspectos que igual los podemos mencionar, ya los hemos comentado, ¿no? Ejercicio físico, una valoración multidimensional, una intervención adecuada al estado multidimensional, la valoración geriátrica, ¿no? La detección de fragilidad, la detección de ciertos síndromes geriátricos, como por ejemplo las caídas, es muy importante. Hay que volver a centrarnos en todo eso, sí. Bueno, yo creo que acá se ha mencionado tanto en Chile como en España, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, doctor, y eso lo sumo también a una pregunta que comenta una de las participantes. En Chile se está, como decía Soledad, piloteando el ICOP, que es la atención integrada de personas mayores propuesta por la OMS. Y usted comenta cómo a lo mejor se va a reconvertir, quizás, por decir una palabra, o focalizar la atención primaria en puntos esenciales que luego redundan en una serie de consecuencias mayores en las personas mayores. Entonces, acá alguien dice justamente, ¿cómo se va, o sea, si creen que después del COVID va a cambiar la atención primaria en la atención de personas mayores y en la atención de la población en general? O sea, si va a existir algún cambio, algún giro, tomando como esta pandemia como instancia de aprendizaje. Sí, yo creo que claramente vamos a cambiar. Hay cosas que ya llegaron para quedarse y que instalamos
hace un tiempo y que es la forma como nos hemos relacionado con muchos de nuestros beneficiarios y que tiene que ver con la salud digital. Si bien habíamos empezado a avanzar en salud digital hace un tiempo atrás, desde el Ministerio de Salud, con algunas propuestas, con algunas especialidades, claramente la salud digital, y de hecho en el Ministerio estamos trabajando en aquello, es poder incorporarla ya de frente a la forma de, o como una herramienta dentro de lo que se hace en atención primaria. Como consecuencia de la pandemia tenemos una gran cantidad de lista de espera, una cantidad de personas que no se han intervenido, y además de eso, tenemos muchos pacientes que no se han evaluado, de compensación en atención primaria, hemos tenido una cantidad al tratar de dejar o de priorizar todo lo que es COVID, tuvimos que dejar de lado otras cosas. Por tanto, creemos que la salud digital es una de las estrategias o herramientas que podamos usar para poder resolver de mejor manera la atención primaria. Y en eso estamos trabajando, hemos ido incorporando una cantidad de procesos que lo más probable es que próximamente van a ser difundidos, pero es una de las formas en que la telemedicina, la telesalud, la teleconsulta es una de las estrategias que llegaron para quedarse. Excelente. Doctor. Y yo pienso parecido, ¿no? Hay algunas cosas que han venido para quedarse. Una de ellas es el apoyo de ciertas tecnologías, incluso la potenciación del teléfono para resolver problemas menores y tal, ¿no? Pero también pienso que hay cosas que tienen que volver o que tienen que quitarse, ¿no? Tenemos que ver más pacientes, ¿no? Yo creo que una cosa importante es, por ejemplo, que hemos aprendido a racionalizar recursos, ¿no? Y yo lo veo, yo hago unas urgencias de atención primaria, pero fuera de los centros de salud, y ahora me estoy dando cuenta que antes venía la gente mucho demandando cosas urgentes que no lo eran, ¿no? Y ahora vienen menos. O sea, la gente ha aprendido a discriminar, ¿no? Luego también yo creo que viene para quedarse el apoyo administrativo que hemos tenido con algunas tareas que nos absorbían un montón de tiempo, como podía ser la actualización de recetas de crónicos, que ahora se puede hacer de una manera más centralizada, los partes de baja, que ahora ya no hace falta darlos. O sea, que hay aspectos que yo creo que van a ayudar a que hagamos el trabajo mejor que como lo hacíamos antes, ¿no? Pero yo creo que no hay que olvidar pues, la presencialidad, o sea, es importante, aunque hemos aprendido a valorar también por teléfono el estado de la persona y tal, ¿no? Y luego hay cosas en los centros de salud que yo echo de menos. Por ejemplo, las bibliotecas se han reconvertido en salas de operadores sanitarios, no hay, han desaparecido. La docencia, bueno, nosotros en la docencia intentamos seguir con ella porque son compañeros profesionales también, ¿no? Pero las sesiones, las actividades de formación, la investigación, ni te cuento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también hay una carencia tremenda, no sé ahí en Chile cómo estará el sistema de la atención primaria, pero en España hay una oleada ahora de jubilaciones que está dejando muy desprotegido de recursos, ¿no? Para hacer otra cosa que no es la asistencia y además la asistencia tuya y de los demás, ¿no? O sea, que unas cosas y otras. Hoy lo comentaba con un compañero, le decía, yo creo que tiene que haber una revolución como cuando se instauraron los centros de salud por los años 80 y el sistema de atención primaria, ¿no? Que tenemos que recapacitar y yo creo que tienen que cambiar. O sea, no tenemos que volver a lo de antes. Por supuesto, no tenemos que estar como hemos estado y estamos durante la pandemia, pero sí que tiene que haber cambios con verdaderos valores de atención a la población y verdaderos valores de desarrollar una atención primaria para ello, ¿no? Buenísimo. Sí, yo creo que, claro, no todo, como todo en la vida, las cosas siempre traen cosas buenas y cosas malas y claramente estamos tratando de rescatar las positivas dentro de esta pandemia. Y dentro de eso, acá también hay otra pregunta bien interesante, doctor, porque
que tiene relación un poco también en su experiencia a nivel personal como médico y creador, en este caso del cuestionario Vida. ¿Cómo se consigue que los profesionales del área de la salud o sociosanitarios centren los procesos de valoración en las personas mayores, en la funcionalidad y no en los factores netamente biológicos o desde la función y estructura corporal per se, sino que en un componente más relacionado con la funcionalidad y la participación? Entendiendo, por supuesto, que en este caso, como podríamos decir, los marcadores biológicos son relevantes y necesarios, y en ese sentido el ICOP hace es una excelente estrategia en términos de poder ir monitoreando desde una perspectiva multidimensional las distintas áreas y esferas que relacionan al envejecimiento, pero luego cómo en el fondo centrar o unir esto en relación y en pos de la funcionalidad. Bien, yo diría que son necesarias a priori dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, ya lo he comentado, hay que dejar de hacer cosas que no son productivas en cuanto a proporcionar salud o cuidados, ¿no? Y otra es la formación, es tremendamente importante, ¿no? La formación que recibimos los médicos de familia, las enfermeras que trabajan en los centros de salud, enfermeras de atención primaria que hay ahora, ¿no? Pues tienen que ver que la función, las personas mayores, hay que tratarlos de una manera específica y hay que saber tratarlos, ¿no? Pero no es complejo. O sea, nosotros estamos ahora desarrollando una herramienta, bueno, ya está en marcha, la puede usar el que quiera, ¿no? Que es la herramienta Valintán, que es un medio de valoración de personas mayores, pero que va dirigido a la función. No nos olvidamos de síndromes geriátricos, no nos olvidamos de medicación, no nos olvidamos si oye o ve bien, pero el centro de esa valoración al final va a ser hacerle una serie de preguntas o cuestionarios formalizados sobre cómo se desarrollan sus actividades, va a ser desarrollar una serie de tareas, ¿no? De ejecuciones, pues algo tan sencillo como caminar y ver cuánto tarda o hacer otras pruebas físicas, ¿no? Entonces, cuando alguien que no tiene mucha capacitación porque no se le ha enseñado a valorar o a ver a las personas mayores con esta visión, le enseñas a hacer eso y le enseñas que al final de toda la información que recoges, la función es la clave. ¿Por qué? Pues porque cuando le valores dentro de unos meses, no vas a ver si ahora ve mejor, oye mejor, no vas a ver, oye, ¿y cómo está? ¿No? O sea, ¿cómo está esta persona funcionalmente? ¿Está mejor, peor? Entonces yo creo que hay que dar la vuelta a esto, ¿eh? Todavía muchos profesionales pues no conocen lo que es una valoración geriátrica integral, no saben valorar la función, y no solo digo médicos, digo enfermeras, digo otros profesionales de apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el trabajo de formación es fundamental. El trabajo estratégico nuestro de los gestores para ser más eficiente y meter en la actividad diaria esas actividades que tienen un fundamento y una efectividad, pues es plenamente muy, muy importante. Sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, y al menos en Chile estamos aprendiendo de las estrategias de ustedes, aportando en este caso con el tema del cuestionario que usted creó, validándolo acá en nuestro país, que justamente busca medir o detectar estos primeros signos de dependencia o deterioro de la capacidad funcional en pos justamente de incorporar y diseño y planificación de intervenciones que sean efectivas oportunamente. Pero, Soledad, me gustaría también escucharte a ti en relación justamente con este pilotaje del ICOP, porque creo que eso es fundamental y nos va a permitir conocer justamente la trayectoria también del envejecimiento poblacional desde elementos cruciales que impactan en la funcionalidad. Así que... Sí, en el fondo lo que nos permite el AICO es trabajar desde una atención no tan biomédica, sino que desde en un ambiente biopsicosocial, con la participación de otros actores dentro de este proceso. El paciente o el usuario no solamente nuestro, sino que también es parte de un entorno
funciona en un espacio que no solamente es salud. Y ahí la idea es de ver a este paciente, como dice el doctor, desde la integralidad, desde tener una evaluación desde sus necesidades de todo tipo. Y bueno, hemos estado trabajando con Senama principalmente, en una estrategia que la estamos instalando en Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, con mucha capacitación y sensibilización a los equipos para poder, como decíamos, es importante saber el por qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo esto, y involucrando a los directivos de tanto de los establecimientos de atención primaria como los directivos de los servicios de salud, para poder hacer importante esta estrategia, y estamos en ese proceso. Nos parece muy interesante esta relación intersectorial también, en el que se trabaja tanto la promoción como la prevención de las personas mayores. Así que bueno, estamos en eso, estamos partiendo, la idea es ir incorporando cada vez más otros servicios de salud, pero con el servicio que estamos trabajando están todos muy motivados en este proceso, así es que es un desafío para nosotros. Sin lugar a dudas. Bien, lamentablemente nos vamos a tener que ir despidiendo. Hay que reconocer que ha sido una instancia maravillosa, porque compartir experiencias nos permite aprender de otros, y eso tiene un enorme valor, cuando además hoy todos estamos aprendiendo una nueva forma de vida con el COVID y sus respectivos descendientes. Así es que les agradezco enormemente a Soledad Ishihara, al doctor Iñaki Martín Lesende y a Soledad Justo por su generosidad y su tiempo para estar con nosotros. Y evidentemente también agradecerles a cada uno de los presentes, quienes con su participación, preguntas y comentarios permitieron enriquecer y fortalecer esta conversación el día de hoy. Muy buenas noches a la gente de España y Reino Unido, y muy buenas tardes para quienes están en Venezuela, México y Chile. Gracias por su participación.